Estudio Bíblico Hermanas Dorcas. Lunes 22 de septiembre de 2025. Tema: Conducta que da testimonio de la unción divina. Lección: Primera de Samuel 26, 9 al 12. Introducción. Uno de los mayores privilegios que un cristiano puede experimentar es el recibir la unción del Espíritu Santo. Esta unción no es algo que se ve simplemente en los actos externos, sino que tiene un impacto profundo en el interior del creyente, transformando su carácter, sus pensamientos, sus palabras y sus acciones. La unción divina es el poder de Dios obrando en la vida del creyente, capacitándolo para vivir una vida santa, victoriosa y que glorifique su nombre. La unción del Espíritu Santo no es una experiencia pasajera ni un evento momentáneo, es una habilitación continua para llevar a cabo la voluntad de Dios y cumplir con el propósito que Él tiene para cada uno de nosotros. Sin embargo, la verdadera evidencia de la unción divina no se encuentra en el simple hecho de hablar en lenguas, realizar milagros o tener una experiencia emocional, sino en la conducta diaria de aquellos que han sido ungidos. La verdadera unción se refleja en cómo vivimos, cómo amamos, cómo servimos y cómo enfrentamos las dificultades. El apóstol Pablo, en su carta a los Gálatas, nos recuerda que el fruto del Espíritu es lo que verdaderamente da testimonio de la presencia de Dios en nuestras vidas. La unción no solo transforma nuestra vida interna, sino que también nos capacita para ser testigos eficaces del amor, la paz, la paciencia y la bondad de Cristo. Nuestra conducta diaria debe ser un reflejo de esta unción, porque un cristiano que vive bajo la dirección del Espíritu Santo se convierte en un testimonio viviente de la gloria de Dios. 1. La unción divina produce un cambio en el carácter. El primer y más evidente testimonio de la unción de Dios en la vida de un creyente es el cambio en su carácter. La unción del Espíritu Santo no solo se trata de una experiencia emocional o de poder, sino de una transformación interna que afecta la forma en que una persona piensa, siente y actúa. El fruto del Espíritu se manifiesta en el creyente, y este cambio es visible para todos a su alrededor. Gálatas 5, 22 y 23. Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. 2. La unción nos capacita para servir con humildad. Una de las manifestaciones más claras de la unción de Dios es la humildad en el servicio. Aquellos que han sido ungidos no buscan ser reconocidos ni exaltarse, sino que se entregan al servicio con un corazón dispuesto. La unción de Dios capacita a los creyentes para servir con sinceridad, sin esperar recompensa, sino porque el amor de Dios ha transformado su vida. San Mateo 20, 27. El que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. 3. La unción fortalece nuestra fe en tiempos de prueba. El cristiano ungido por el Espíritu Santo no se ve fácilmente abatido por las dificultades. La unción divina no solo nos da poder para vivir, sino también para enfrentar los desafíos de la vida con fe y esperanza. Incluso en tiempos de prueba, el creyente que camina bajo la unción de Dios sabe que tiene la victoria asegurada en Cristo. Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. 4. La unción nos da poder para ser testigos de Cristo. El poder de la unción no es solo para nuestras vidas, sino para el cumplimiento de la gran comisión. El creyente que está lleno del Espíritu Santo se convierte en un testimonio viviente de Cristo, compartiendo su amor y su verdad con otros. La unción de Dios nos capacita para predicar el Evangelio con valentía y con eficacia. Hechos 1:8. Pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. 5. La unción nos enseña a vivir en santidad. La unción del Espíritu Santo no solo capacita para el servicio, sino también para vivir una vida separada del pecado. El cristiano ungido busca agradar a Dios en todo lo que hace, buscando la santidad y apartándose de lo que contamina el alma. La unción nos lleva a vivir conforme a los principios de la palabra de Dios y a reflejar el carácter de Cristo en todo momento. Primera a los Tesalonicenses 4:3. Porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. 6. La unción da poder para perdonar y amar a los demás. Una de las evidencias más claras de la unción divina es la capacidad de perdonar y amar incluso a aquellos que nos hacen daño. La unción nos permite amar como Cristo amó, sin reservas ni condiciones.
El perdón es una manifestación de la gracia divina que fluye a través de la vida de los creyentes ungidos por el Espíritu Santo. San Mateo 5:44, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. 7. La unción produce paz en medio de la tribulación. El cristiano ungido por el Espíritu Santo, a pesar de enfrentar pruebas y tribulaciones, experimenta una paz que sobrepasa todo entendimiento. La unción no nos libra de las dificultades, pero sí nos da la paz que necesitamos para atravesarlas, sabiendo que Dios está con nosotros en todo momento. Esta paz es un testimonio ante el mundo de la presencia de Dios en nuestras vidas. San Juan 14:27 La paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Conclusión. La verdadera unción divina no se limita a una experiencia o manifestación externa, sino que se refleja en nuestra conducta diaria. A través del Espíritu Santo, somos transformados en la imagen de Cristo, y esa transformación debe ser visible en nuestro carácter, nuestras acciones y nuestra forma de relacionarnos con los demás. La unción divina nos capacita para vivir de acuerdo con la voluntad de Dios, servir con humildad, mantener nuestra fe firme en las pruebas, perdonar a los que nos ofenden y, sobre todo, ser testigos vivos de Cristo en un mundo que necesita desesperadamente su amor y su verdad. Que nuestras vidas, por la unción del Espíritu Santo, den testimonio de la gloria de Dios y se conviertan en un reflejo de su poder transformador. Primer título. Respetando la unción del ungido de Jehová. Versículo 9. Léase. Primera de Samuel 24:8 al 10. Salmo 105, 14 y 15. Introducción. La unción divina es un acto soberano de Dios, y aquel que es ungido no es simplemente un hombre o una mujer cualquiera, sino que es un instrumento de Dios, elegido para cumplir un propósito específico en su reino. Desde el Antiguo Testamento, vemos cómo la unción de Dios fue dada a profetas, sacerdotes y reyes, como señal de su llamado y autoridad. Esta unción no solo implicaba una habilitación para la tarea encomendada, sino que también representaba el respaldo divino y la presencia de Dios en la vida del ungido. Por tanto, el respeto hacia la unción de Dios debe ser una prioridad para cada creyente. En el caso de Saúl y David, la Escritura nos muestra de manera clara cómo el respeto por la unción de Dios es fundamental, incluso cuando el ungido parece estar en desventaja o cometiendo errores. David, por ejemplo, mostró un profundo respeto por la unción de Dios cuando, a pesar de las injusticias y persecuciones que sufrió a manos de Saúl, nunca levantó su mano contra él. David entendió que aunque Saúl había fallado, la unción de Jehová sobre su vida debía ser respetada. Este principio es vital para nosotros como creyentes. Debemos reconocer que la autoridad espiritual no es algo que nosotros demos, sino que proviene directamente de Dios, y por lo tanto, debemos honrarla. El respeto por la unción también nos enseña sobre la humildad, el sometimiento y el entendimiento de que Dios es soberano y Él elige a quien unge para cumplir su voluntad. A lo largo de la Escritura, Dios nos llama a honrar y respetar a aquellos que Él ha puesto en posiciones de autoridad, porque al hacerlo, estamos reconociendo su soberanía y, lo más importante, estamos honrando a Dios mismo. 1. La unción es un acto soberano de Dios. La unción no es un título o posición humana, sino una elección divina. Dios escoge a quien unge para un propósito específico, y esa unción debe ser respetada por todos, pues no es el hombre quien se coloca en esa posición, sino Dios quien la establece. Reconocer esto es clave para honrar correctamente la unción de Dios. Hechos 13:22 Y aquí que he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, que hará todo lo que yo quiero. 2. El respeto por la unción es un acto de obediencia a Dios. Respetar la unción del ungido es, en esencia, obedecer a Dios, quien ha sido quien lo ha establecido. Al honrar la unción de los siervos de Dios, estamos honrando la autoridad divina que ha sido puesta sobre ellos. El desprecio de esa unción, por tanto, es un acto de desobediencia hacia Dios. Salmo 105:15 No toquéis a mis ungidos, y a mis profetas no hagáis mal. 3. La unción no está sujeta a los errores humanos. Es importante entender que el respeto a la unción de Jehová no depende de la perfección del ungido. Saúl, por ejemplo, fue ungido por Dios, aunque cometió muchos errores. Sin embargo, David nunca levantó su mano contra él,
pues entendió que la unción seguía siendo de Dios, a pesar de las fallas del hombre. Primera de Samuel 26:9 y David dijo a Abisai, no lo mates, porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será sin culpa? 4. Respetar la unción es reconocer la soberanía de Dios. El respeto por la unción del ungido es un testimonio de nuestra fe en la soberanía de Dios. Al honrar a los siervos ungidos, reconocemos que Dios tiene el control de todo y que Él pone y quita reyes y autoridades conforme a su voluntad. No debemos desmerecer lo que Dios ha establecido. Proverbios 2:6 Porque Jehová es el que da sabiduría, de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. 5. La unción nos enseña humildad y sumisión. Respetar la unción de Jehová también implica someternos humildemente a los líderes y siervos de Dios que Él ha puesto sobre nosotros. En lugar de rebelarnos, debemos aprender a someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios, confiando en que Él tiene un propósito a través de aquellos que Él ha elegido. Santiago 4:7 Someteos, pues, a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros. 6. La unción da autoridad divina para guiar al pueblo. Aquellos ungidos por Dios tienen la autoridad de guiar al pueblo según la voluntad de Dios. Este es un mandato divino, no un permiso humano. Al respetar la unción, respetamos la autoridad espiritual que Dios ha conferido a estos líderes para instruir y dirigir a la Iglesia. Hebreos 13:17 Obedeced a vuestros pastores, y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta. 7. El respeto por la unción trae bendición y protección. Respetar la unción de Dios no solo es un acto de obediencia, sino que también nos trae bendición. La obediencia al respeto de la unción de los ungidos de Jehová nos coloca bajo la protección divina, ya que estamos alineados con la voluntad de Dios y bajo su cuidado y favor. San Mateo 10:40 Porque el que os recibe a vosotros, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Conclusión, hermanos. La unción de Jehová no es algo que debamos tomar a la ligera. El respeto por aquellos a quienes Dios ha ungido es un acto de fe y obediencia a su soberanía. A través de este respeto, no solo honramos a los siervos de Dios, sino que también reconocemos la autoridad divina que ha sido conferida a ellos para guiarnos, enseñarnos y llevarnos en el camino de la voluntad de Dios. Al respetar la unción, demostramos nuestra confianza en el plan divino, aprendemos a vivir con humildad y sumisión, y nos colocamos bajo la protección y bendición de Dios. Que nuestra vida refleje siempre el respeto por la unción divina, y que en todo momento nos sometamos a su autoridad, buscando vivir conforme a su propósito. Segundo título. Dejando confiadamente su causa en las manos de Dios. Versículos 10 y 11. Léase. Job 12:10. Lamentaciones 3:25 y 26. Introducción. El principio de confiar plenamente en Dios no es solo una cuestión de fe intelectual, sino de acción. Dejar nuestra causa en las manos de Dios significa entregarle nuestras dificultades, nuestras luchas y nuestras ansiedades, confiando en que Él tiene el poder y la sabiduría para obrar a favor nuestro, incluso cuando no vemos una salida inmediata. Es una lección difícil, porque nuestra naturaleza humana tiende a querer controlar todo y resolver las situaciones por nosotros mismos. No obstante, el Señor nos llama a un descanso profundo en su soberanía y amor, confiando plenamente en que Él actúa siempre en nuestro bien. Un ejemplo claro de esto lo encontramos en la vida de David, quien, a pesar de las persecuciones, las injusticias y los ataques de sus enemigos, siempre supo confiar en Dios. En momentos críticos, David no buscó venganza por su cuenta ni se adelantó a los planes divinos, sino que dejó que el Señor obrara en su vida. Deja tu causa en las manos de Dios. Es el llamado que nos hace la Escritura, mostrándonos que Él es nuestro refugio y fortaleza en todo tiempo. 1. La confianza en Dios es un acto de fe. Cuando decidimos dejar nuestras causas en las manos de Dios, estamos demostrando una profunda fe en su soberanía. No se trata de esperar una respuesta inmediata o ver cómo todo se resuelve a nuestra manera, sino de confiar plenamente en que Él tiene el control y lo que Él permite es para nuestro bien, aunque no entendamos el proceso. Proverbios 3:5 Confía en Jehová con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. 2. Dios es el único que tiene el poder para cambiar las circunstancias. Nuestros esfuerzos por controlar las situaciones a menudo resultan en frustración. Pero cuando dejamos nuestra causa en las manos de Dios,
Reconocemos que Él tiene el poder de cambiar cualquier circunstancia y de obrar milagros en favor de sus hijos. Nuestra limitación humana se encuentra con el poder divino cuando confiamos en Él. San Lucas 1:37, porque para Dios no hay nada imposible. 3. Dejando nuestra causa en las manos de Dios, encontramos paz. La paz que el mundo no puede dar es el resultado directo de confiar en Dios con nuestras preocupaciones. Cuando dejamos nuestras cargas en sus manos, experimentamos un descanso que solo Él puede ofrecer, pues sabemos que Él cuida de nosotros y tiene un plan perfecto. Salmo 55:22. Echa sobre Jehová tu carga, y Él te sustentará, no dejará para siempre caído al justo. 4. La espera en Dios demuestra paciencia y obediencia. Dejar nuestra causa en las manos de Dios también implica esperar en Él, no actuar precipitadamente ni tomar decisiones impulsivas. A veces, la respuesta de Dios llega después de un tiempo de espera, y durante ese proceso, aprendemos paciencia, sumisión y obediencia a su voluntad. Isaías 40:31. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. 5. Dios conoce lo que es mejor para nosotros. Una de las razones por las que debemos dejar nuestra causa en las manos de Dios es porque Él sabe lo que es mejor para nosotros. Nuestros pensamientos y deseos no siempre alinean con la perfecta voluntad de Dios, pero Él ve más allá y sabe lo que necesitamos en cada momento. Isaías 55:8. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. 6. Dejando nuestra causa en las manos de Dios, nos alejamos del deseo de venganza. Cuando enfrentamos injusticias o ataques, es común sentir el impulso de defendernos o vengarnos. Sin embargo, al dejar nuestra causa en las manos de Dios, renunciamos a nuestra propia justicia y confiamos en que Él es el justo juez, que hará lo correcto en su tiempo. Romanos 12:19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. 7. Dejar nuestra causa en las manos de Dios nos permite experimentar su fidelidad. Cada vez que confiamos en Dios y dejamos nuestras cargas en su poder, vemos la fidelidad de Él manifestada en nuestras vidas. Dios nunca falla en cumplir sus promesas, y al entregarle nuestras preocupaciones, experimentamos su constante y fiel provisión. Salmo 23:1. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Conclusión. Dejar nuestras causas en las manos de Dios es un acto de confianza plena, fe y obediencia. Aunque a veces no entendemos el proceso ni la manera en que Dios obra, debemos recordar que Él tiene el control absoluto de nuestras vidas y de cada circunstancia que enfrentamos. Al entregarle nuestras preocupaciones, nuestras luchas y nuestras decisiones, encontramos paz, paciencia y la certeza de que Él tiene un propósito perfecto en todo lo que nos ocurre. No estamos llamados a resolver todo por nosotros mismos, sino a confiar en que el Señor nos guía, nos provee, y lo más importante, cuida de nosotros en todo momento. Que al confiar nuestra causa a Él, experimentemos la paz que sobrepasa todo entendimiento y veamos la mano de Dios obrando en nuestras vidas. Tercer título. Manifestación del poder de Dios en favor de David. Versículo 12. Léase. Segunda de Reyes 6:15 al 18. Hechos 12:6 al 10. Introducción. A lo largo de su vida, David enfrentó desafíos tremendos. Luchó contra un gigante como Goliat, se vio perseguido por el rey Saúl, lidió con rebeliones dentro de su propio reino, y sufrió tragedias personales. Sin embargo, en cada uno de esos momentos, el poder de Dios estuvo presente para darle la victoria, proveerle el sustento que necesitaba y guiarlo hacia el cumplimiento de su voluntad. David no solo experimentó las bendiciones de Dios, sino que también fue testigo de intervenciones sobrenaturales que transformaron situaciones imposibles en victorias gloriosas. El poder de Dios en favor de David se manifestó de muchas formas, desde batallas ganadas de manera sobrenatural hasta el respaldo divino en tiempos de angustia. Sin embargo, lo más impresionante es que David entendió que no era por su fuerza o habilidad que alcanzaba la victoria, sino por el poder de Dios actuando en su vida. Cada victoria fue una oportunidad para David de alabar a Dios, reconocer su soberanía y dar testimonio de su fidelidad. 1. El poder de Dios en la victoria sobre Goliat. Desde el inicio de la vida de David como siervo de Dios,
vemos cómo el poder divino se manifiesta en la victoria contra el gigante Goliat. David no luchó con las armas del mundo, sino con una fe absoluta en el poder de Dios, quien le dio la victoria. Esta victoria es un claro ejemplo de que no es nuestra fuerza la que nos da la victoria, sino la intervención de Dios a favor de los que le creen. Primera de Samuel 17:45 Y dijo David: Tú vienes a mí con espada y lanza, y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. 2. El respaldo divino en la huida de Saúl. Cuando Saúl comenzó a perseguir a David, este último vivió momentos de gran angustia. Sin embargo, Dios siempre estuvo con él, librándolo de las manos de Saúl en varias ocasiones. El poder de Dios le dio sabiduría para escapar y seguir adelante, a pesar de las amenazas de muerte. Esto demuestra que, cuando Dios tiene un propósito para nuestras vidas, su poder nos protege incluso en las situaciones más difíciles. Primera de Samuel 24:8 Y aconteció que, como se acercaba a la ciudad, David se levantó y salió de la cueva, y clamó a Saúl: Oh rey, mi señor. 3. La protección divina en la guerra contra los enemigos. A lo largo de las batallas que libró David, vemos que no fue su habilidad militar lo que le dio el triunfo, sino el poder de Dios que iba delante de él. Dios le dio la victoria sobre los filisteos, los amonitas y otros pueblos enemigos. Cada batalla era una oportunidad para que David dependiera de la intervención divina, sabiendo que su victoria no provenía de su fuerza, sino del respaldo de Jehová. Salmo 26 Jehová es el que da la victoria al rey, él salva a su ungido. 4. El poder de Dios para restaurar y perdonar. David, a pesar de ser un hombre conforme al corazón de Dios, cometió grandes errores, como su pecado con Betsabé. Sin embargo, cuando se arrepintió sinceramente, Dios le otorgó el perdón y la restauración. La manifestación del poder de Dios en este aspecto es un recordatorio de que, incluso cuando fallamos, el Señor tiene el poder de restaurar nuestras vidas y levantarnos de nuevo. Salmo 51:10 Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. 5. La dirección divina en la toma de decisiones. David constantemente buscaba la dirección de Dios en momentos cruciales de su vida, especialmente en el campo de batalla o en decisiones relacionadas con su reinado. En muchas ocasiones, Dios le dio instrucciones claras y específicas, asegurándose de que tomara las decisiones correctas. Esto nos muestra que, cuando dejamos que Dios guíe nuestras decisiones, su poder se manifiesta en nuestra sabiduría y discernimiento. Segunda de Samuel 5:19 Y consultó David a Jehová, diciendo: ¿Subiré contra los filisteos? ¿Los entregarás en mi mano? Y Jehová le dijo a David: Sube, porque ciertamente entregaré los filisteos en tu mano. 6. El poder de Dios para humillar a los enemigos. En diversas ocasiones, Dios mostró su poder al humillar a los enemigos de David, haciendo que sus planes fracasaran y que su maldad no prosperara. David reconoció que la lucha no era contra carne y sangre, sino contra los poderes del mal, y que Dios, en su poder, estaba del lado de los justos. De esta manera, el Señor le daba la victoria y humillaba a los que se oponían a su voluntad. Salmo 89:23 Jehová destruirá a todos tus enemigos de en medio de ti, dispersará a todos los que te odian. 7. El poder de Dios para mantener su promesa. Dios le hizo a David una promesa, que su linaje reinaría para siempre. A pesar de las dificultades que enfrentó David y de las generaciones de reyes que vinieron después, la promesa de Dios se cumplió en la persona de Jesucristo, el Hijo de David. Esto muestra que el poder de Dios es fiel para cumplir sus promesas, sin importar las circunstancias. Segunda de Samuel 7:13 Y te daré a ti el trono de tu reino sobre Israel para siempre. Conclusión. La vida de David es un testimonio claro de la manifestación del poder de Dios en favor de su siervo fiel. Desde sus victorias en la guerra hasta la restauración de su vida tras el pecado, David experimentó una y otra vez el poder de Dios que lo respaldó, lo protegió y lo guió. Hoy, como hijos de Dios, podemos aprender de su ejemplo. Cuando nos enfrentamos a desafíos, debemos reconocer que no luchamos con nuestras propias fuerzas, sino con el poder de Dios a nuestro lado. Así como David experimentó la fidelidad divina, nosotros también podemos confiar en que el poder de Dios está dispuesto a obrar a nuestro favor. Él es nuestro refugio, nuestra fortaleza y nuestro libertador. Que, al igual que David,
Aprendamos a depender de su poder en cada área de nuestras vidas, sabiendo que Él siempre está con nosotros, listo para manifestarse a favor de sus hijos.